Señores asistentes, muy buenas tardes. Bienvenidos al Diplomado Finanzas y Negocios, Marketing y Excelencia de Atención al Cliente. En esta oportunidad presentamos el módulo de Finanzas y Negocios y en su tercera ponencia de Finanzas y Negocios estará a cargo de nuestro distinguido y excelente ponente, el doctor Carlos Vargas. Por favor, le rogamos apaguen sus celulares para beneficio de todos ustedes y también, por favor, sírvanse a hacer cualquier tipo de preguntas relacionadas con el tema para aprovechar la experiencia de nuestro ponente. Muy bien, recibimos al doctor con un fuerte aplauso. Muchas gracias. La última vez que nos vimos estábamos hablando de la forma como podemos hacer los cálculos que podemos ejecutar, la información que podemos solicitar y los datos que tenemos que averiguar para poder determinar si es que una organización puede estar en riesgo de quiebra o no. Y para poder hacer esa verificación habíamos hecho uso de una identidad, que es la de ALMA, y con la información, con la misma información que tenemos de la contabilidad, con esa misma información es la que vamos a usar para poder determinar si es que esta organización está en una situación de quiebra o no. La fórmula más corriente, la fórmula más popular, o la que más se puede identificar con el gran grueso de porcentaje de empresas en el Perú es la que estamos viendo en la pantalla. Z igual 0.6.56x1, es decir, el x1, el x2, el x3 hasta el x4 está bien descrito ahí de dónde sale. Por ejemplo, si quisiera encontrar cuál es el valor de x1, sería el capital de trabajo entre el activo total. Y todo esto es una información que está dentro de la contabilidad. Se hacen entonces estos cálculos, estas divisiones, se multiplican por los coeficientes, se hace una sumatoria y luego se ve una verificación de acuerdo a este orden de prelación, si es que es el z menor o igual a 1.1, si está entre 1.1 y 2.6 y si supera el valor de 2.6. En cuyo caso es una bancarrota muy probable, una zona gris que no se sabe si es que está buena o mala la empresa en el futuro, y la bancarrota es poco factible, quiere decir que la empresa está muy bien, correspondientemente. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, algún inconveniente que han tenido en el momento que han estudiado esta fórmula, que lo han puesto en marcha de repente haciendo algunos cálculos, como quedamos la última vez, ustedes van a probar esto y vamos a ver acá si esto funciona o no funciona o de qué manera lo podíamos hacer, porque la idea es que esto sea práctico, a la vez que sea un elemento conceptual, teórico, un poco filosófico de la forma como podemos generar cuestiones proyectadas para poder determinar si nos va a ir bien o mal en el tema financiero, sea algo práctico, es decir, tengamos la información a la mano, manipulemos muy bien los datos y simplemente utilizando algunas fórmulas tengamos una idea bastante clara de qué puede pasar en el futuro.
¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema? ¿O en el momento que lo han visto ya todo ha estado bien, todo ha estado correcto? ¿O no lo han revisado quizás? ¿Todo está bien? Acordémonos un tema importante. La información con la que nosotros vamos a utilizar estos criterios es la misma información que tienen los estados financieros. Si nosotros tenemos un estado financiero, con ese mismo estado financiero sacamos la información. Vamos a suponer que nosotros queremos averiguar, por ejemplo, el coeficiente 2, que es X2, y estamos aquí en la pantalla, X2, resultados acumulados entre activo total. Los resultados acumulados, ¿en qué cuenta está? ¿Dónde lo encuentro? En una cuenta de balance. Ahí están los resultados acumulados. Es una cuenta patrimonial. Esto lo divido entre el activo total. El activo total, ¿dónde lo encuentro? En el balance también, es el total balance. Encuentro ese valor, multiplico por 3.26 y ya tengo el segundo componente. Y así sucesivamente. Voy sumando los componentes de tal manera que averiguo cuál es el valor Z, identifico el valor Z en el orden de prelación o en el orden de categoría, digamos, y puedo tener una idea de cómo puede estar esta organización ahora o cómo podría estar en el futuro. ¿Cómo puedo saber cómo podría estar en el futuro? Cuando utilizo la misma información pero con estructuras financieras proyectadas, digamos un balance proyectado, un estado de ganancias y pérdidas proyectado. Entonces con estos estados financieros proyectados, yo podría saber cómo voy a estar en el futuro. Y si yo quisiera saber, por ejemplo, cómo voy a estar en el futuro, utilizo estados financieros proyectados. Cuando utilizo los estados financieros proyectados me da un valor. Vamos a suponer que el Z hasta fin de año me está dando un valor de, vamos a suponer, 1.15. Si es 1.15, ¿cómo estaremos? 1.15. 1.15 es una zona gris, es decir, no sé muy bien cómo me va a ir, está como si fuera un Maomé, no sabemos todavía, pero Maomé será entre 1.1 y 2.6, eso realmente es un Maomé, pero 1.15 como que estoy en el límite de la baja, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, ¿para qué me sirve esto desde el punto de vista operativo? De no mucho me sirve. ¿Por qué? Porque me dice, vas a estar mal, vas a estar bien, vas a estar regular. No me sirve mucho desde el punto de vista operativo. Pero desde el punto de vista estratégico, ¿de qué me sirve? Ahora sí me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque yo puedo saber si es que voy a estar proyectadamente en 1.15, ¿qué tendría que hacer para poder subir esa tasa, subir ese coeficiente, no de 1.15, lo que me conviene es que supere a 2.6, ¿no es cierto? Para que supere 2.6, ¿qué cantidades o qué coeficientes o qué sumandos tengo que subir? Por ejemplo, diría, el primer sumando, que es X1, tengo que subirlo, muy bien. Si sube el primer monomio, que es 6.56 por X1, el 6.56 es inamovible porque es un coeficiente. ¿El X1 lo puedo mover? Sí, puede ser más X1. ¿Qué tendría que hacer para que X1 sea mayor? ¿El capital de trabajo subirlo o bajarlo respecto al activo total? Subir el capital de trabajo. O puedo hacer también disminuir el activo total. O lo que puedo hacer es también en simultaneidad subir el capital de trabajo y disminuir el activo total. Eso también puedo hacer. Entonces yo tengo un criterio desde el punto de vista estratégico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora, tengo que subir el capital de trabajo y tengo que bajar el capital de total, el activo total. Bien, para subir el capital de trabajo, ¿qué tengo que hacer? Subir el activo corriente y bajar el pasivo corriente, ¿no es cierto? Entonces ya estoy generando mi criterio estratégico para ver cuáles son las decisiones que tengo que tomar ahora para que a fin de mes ese primer monomio tenga un X1 superior al que yo estoy proyectando ahora. Tomo decisiones en el tiempo. Me advierte con antelación, es un semáforo de advertencia, es la luz en ámbar, como dijimos la primera clase.
Lo mismo hacemos con el segundo monomio. El segundo monomio tiene que ver con resultados acumulados entre activo total. Fíjense que el activo total está presente en 3 monomios. X1, X2, X3, el activo total está presente. Siempre nos han dicho teóricamente que mientras el activo total esté en crecimiento, eso es mejor para la empresa. La empresa sigue creciendo. ¿Cómo crece la empresa? Cuando sus activos comienzan a crecer. ¿No es cierto? Si sus activos comienzan a crecer, entonces esta empresa está muy bien. Pero ¿qué pasa si es que el activo comienza a crecer y la rentabilidad se detiene? ¿Qué sucede? ¿Es bueno para la empresa o es malo? Digamos, la empresa tiene una rentabilidad periódica de 8%. 8% este año, 8% el otro año, 8% el otro año. Sigue con su misma rentabilidad. Eso es una cosa aparentemente buena. Pero si su activo total comienza a crecer, eso ya es una cosa mala. ¿Por qué? Vamos a hacer una hoja de cálculo para ver de qué forma estos elementos conceptuales nos generan una mente estratégica dentro del mundo financiero para poder terminar mejores decisiones para el mañana. Vamos a generar primero un estándar de calidad. Vamos a ver, esta organización tiene en el año 2010 unas utilidades, vamos a suponer, de 15.000. Y a lo largo del tiempo tiene las mismas utilidades. Las mismas utilidades. Es decir, está con utilidades de 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, las mismas utilidades. El activo total en el año 2010, vamos a suponer que es 150.000. En el año 2011 crece a 165.000. En el año 2012 esto crece a 190.000. Y en el año 2013 crece a 240.000. ¿Correcto? Bien. Yo mantengo las mismas utilidades periódicas, pero sin embargo crezco en el activo total. Es posible que el crecimiento del activo total sea producto de la reinversión, sea producto del endeudamiento. Hasta ahora no lo sabemos, no podemos ver eso. Lo que sabemos es que estamos creciendo en activo total. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa con la rentabilidad? La vez pasada hicimos ya una encuesta de qué era utilidades, margen de utilidad y qué era una rentabilidad. ¿Cómo calculamos la rentabilidad? La rentabilidad viene a ser las utilidades entre el activo. Y aquí tenemos la rentabilidad. Fíjense cómo está cambiando la rentabilidad en el tiempo. Aparentemente la empresa está teniendo las mismas utilidades. ¿Tiene utilidades la empresa? La respuesta es sí, tiene utilidades. Muy bien. ¿Está creciendo la empresa? La respuesta es sí, está creciendo la empresa. ¿Me conviene tener mi inversión en esa empresa? La respuesta es no.
Entonces, ¿cómo es que está obteniendo utilidades, está creciendo, pero no me conviene tener mi plata en esa empresa? Porque cada vez se está, entre comillas, comiendo el costo del capital, tema que vamos a ver ahora esta tarde. Se está comiendo el costo del capital, es decir, cada vez es menos rentable. Vamos a suponer que el costo del capital de esta organización, el costo del dinero en el tiempo, que es un tema eminentemente financiero, sea aproximadamente digamos un 8%. El costo del capital entonces es 8%. ¿Se acuerdan qué era el spread? El spread es la diferencia de tasas entre la tasa de ventas menos la tasa de costo. ¿Correcto? Cuando nosotros estamos hablando de un mundo económico, en un mundo económico yo tengo utilidades monetarias. Un mundo económico, utilidades monetarias. ¿Correcto? Las utilidades monetarias, ¿cómo las encuentro? Las ventas que he hecho, menos el IGB obviamente, menos los costos totales de las ventas que acabo de declarar. Eso entonces es un margen. El margen entonces son las ventas netas entre los costos totales. Ese es el margen de utilidad. ¿Correcto? Mundo económico. Ahora, mundo financiero. El mundo financiero es un mundo de tasas. ¿Cuál es mi utilidad? Es el spread. ¿Cómo se calcula el spread? Tasa activa menos tasa pasiva. Tasa activa, tasa de ventas. Tasa pasiva, tasa de costos. ¿Cuál es mi tasa de ventas? Mi tasa de ventas es la rentabilidad. Esa es mi tasa de ventas. ¿Y cuál es mi tasa de costos? Mi tasa de costos es el costo del capital. ¿Cuánto me cuesta el dinero? Entonces, este spread, yo lo que tengo que hacer es una resta entre la rentabilidad menos el costo del capital. Y chequeo que cada vez es menor mi spread. Mi spread inicial es 2%, con el cual yo estoy satisfecho para poder reinvertir y para poder obtener consumo, mejorar mi calidad de vida, etc. Sin embargo, el próximo año es 1.09%, el próximo año es menos 0.11% y el próximo año es un rochoso menos 1.75%. Estamos hablando que se está llevando en la práctica 75% de mi spread esperado. Sin embargo, la noticia es que la empresa está obteniendo utilidades y que la empresa está cada vez en un, entre comillas, franco crecimiento. Sin embargo, hay que estar loco para mantener todavía la inversión en esta organización, porque ya tenemos spreads negativos. Esa gran miopía para poder ver esta situación desde el punto de vista financiero es cuando los gerentes, los propietarios de empresa, los empresarios, etcétera, viven en un mundo económico y se atreven a hacer negocios en el mundo financiero. Esta dicotomía nos está envolviendo estos últimos años, porque menos mal que hay muchas empresas ya, sobre todo en Lima, que ya están viviendo en un mundo financiero, ya están en ese plan bisagra y ya pasaron la valla. Pero el gran grupo todavía, de ese 70 y tantos % según el Indecopi, todavía no está en esa dicotomía. Están dejando un mundo económico, están yendo a un mundo financiero, pero muy lentamente. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos acá en el Perú? Que Dios ha sido recontra grande y generoso, que tenemos un problema económico global. Esta crisis económica global, al cual está pasando lentamente, nos está dando bastante tiempo para poder incorporarnos a un mundo que ya no da marcha atrás, que ni siquiera mira al espejo retrovisor. Entonces tenemos bastante tiempo. Esto nos hubiera tocado en 2 o 3 años de manera súbita y la gente lo hubiera impactado con crisis organizacionales y hasta quizás
con liquidaciones o de repente algunas quiebras. Lo que sucede es que está sucediendo lentamente, muy lentamente. Están pasando ya 5 años y todavía no nos acostumbramos a eso. Y como dije la vez pasada, hay constructores todavía que están pensando en comprar un terreno, hipotecar, vender, hacer preventa, es decir, listos para vivir un mundo que ya no está existiendo, se está desvaneciendo. Entonces, este tema, que es un tema bastante, digamos, el ABC de las finanzas, nos toca y nos impacta de manera cotidiana, diariamente. Cada vez que nosotros tomamos la decisión de hacer una compra, de hacer una venta, está impactando el espíritu. Cada vez que tú tomas la decisión, por ejemplo, voy a pagar impuestos, muy bien, esa toma de decisiones, ¿cuánto es el espíritu de esa toma de decisión? Voy a reclutar personal, desde el punto de vista económico o financiero, ¿cuál es el espíritu? ¿O tienes una utilidad? Si es de resultados, estamos hablando de soles, de dólares. Pero si es una cuestión de futuro, estamos hablando de una tasa. Esa tasa, que es la tasa de intercambio, la tasa de intermediación, la tasa de contraprestación, el nombre que le pongas. Cada autor, cada investigador, cada profesor universitario que saca un libro le pone un nombre. No interesa mucho. Lo que interesa es como si fuera tu margen, tu ex margen, lo que estás ganando. Tasa activa menos tasa pasiva. Tomas una decisión financiera y la tasa del espíritu tiene que ser positiva. O la operación al cual tú has negociado tiene que estar sobre tu costo de capital, más de tu costo de capital. Si todos los negocios que estamos haciendo, que vamos a hacer en el mundo financiero, tienen que estar sobre el costo del capital, entonces yo tendré que negociar una tasa sobre lo que me cuesta el dinero, obviamente. Si es que yo quiero negociar una tasa que sea superior a lo que me cuesta el dinero, lo mínimo que tengo que saber es cuánto me cuesta el dinero, cuánto me está costando el dinero. Eso es lo mínimo que tengo que saber. Y si quiero saber cuánto me cuesta el dinero, necesito conocer cuál es el concepto del valor del dinero en el tiempo. La vez pasada, en la clase pasada, generamos este concepto, como por ejemplo, si yo tenía un billete de 100 soles, económicamente eran los mismos 100 soles todos los días, pero financieramente eran menos de 100 soles cada vez que pasaba el tiempo. ¿Correcto? Si es que en un periodo, en la práctica, el costo del capital lo había identificado como 10%, es decir, era como una depreciación, como que esos 100 soles se iban a depreciar 10% por cada periodo, digamos en un mes. Lo que significa que si yo quiero mantener financieramente los 100 soles de hoy a fines del primer mes, no tengo que tener 100 soles, sino ¿cuánto? 110. Ese es el concepto del valor del dinero en el tiempo, 110. Y por ende, tengo que tener al fines del segundo mes, 121. Si tengo 121 a fines del segundo mes, significa que es los mismos 100 que tengo ahora, los mismos 100. Ese es el concepto del valor del dinero en el tiempo. Ahora, ¿cómo determino cuánto me cuesta el dinero? ¿Cómo determino? Yo tengo mi billete de 100 soles. ¿Cómo determino cuánto me cuesta el dinero? ¿Sí? Como una tasa pasiva. Entonces, el costo del dinero es una tasa pasiva. Pensé que tenías una pregunta. El costo del dinero es una tasa pasiva, ¿correcto? La tasa activa es la tasa de ventas. En este caso, si es que yo voy a poner el dinero en un emprendimiento, en un negocio, mi tasa de ventas es mi tasa de rentabilidad. ¿Cuánto me está rentando ese dinero? Tasa de rentabilidad. Le descuento mi tasa de costo y tengo mi split. Y esto tiene que ser positivo. No interesa que esto sea 1%, 1.5%, lo que interesa es que sea positivo. Eso es lo que interesa. Es como el esfuerzo que tú haces. Tú haces el esfuerzo, ¿cuánto ganaste? 10 soles. Bueno, hubieras perdido 1 quizás, has ganado. ¿No es cierto? Sí. Una pregunta. Indica que el split tiene que ser positivo para poder invertir en una empresa. Estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa con los negocios nuevos? Yo quiero ver un negocio a participaciones, a los inversores que quieren ingresar a mi negocio. Yo no tengo cómo demostrarles que el split es positivo. ¿Cómo ahí sería para que ellos inviertan en mi negocio? Bien, normalmente cada negocio tiene un ciclo de vida. Cada negocio tiene un ciclo de vida. Entonces,
tú no esperes, si es que el negocio no tiene, digamos, un mercado dirigido, un mercado, digamos, permanente, consuetudinario, ¿no? Tú puedes empezar, digamos, con pérdidas, con el supuesto de que en el futuro vas a coger mercado y vas a ganar, ¿no es cierto? Así puedes empezar. El tema sería identificar cuánto es el costo de tu dinero, porque si no sabes cuánto es el costo de tu dinero, no podrías explicar cuánto va a ser el script, ¿no es cierto? Lo que tú puedes advertir posiblemente es una cantidad de mercado en el futuro y cuánto puede ser tu renta, pero no puedes determinar cuánto es el split porque no sabes cuánto es el costo. Ahora, en los proyectos que se hacen, o como nuevos emprendimientos o como proyectos que se ponen en marcha, normalmente funciona esto. En esta parte de acá tengo las tasas. La tasa. Esta es la tasa. Aquí va a estar las tasas. Acá están las tasas de costos, las tasas de ventas, las tasas de sprint, están por este lado. Por este lado está el tiempo. El tiempo. ¿Cuánto tiempo me demoro en hacer este proyecto? ¿Cuánto tiempo me demoro en generar un ciclo operativo? ¿Cuántos ciclos operativos determina mi proyecto? De acuerdo al ciclo de vida. Mi ciclo de vida del proyecto, vamos a suponer que es 18 meses, 24 meses, 3 años, etc. En esos 3 años yo tengo ciclos operativos de 6 meses, lo que supone que mi ciclo de vida del proyecto determina ciclos operativos como 6 ciclos de operación, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo determino eso? Con mis estados financieros. Pero estamos suponiendo un proyecto nuevo, una empresa nueva. ¿De qué estado financiero estamos hablando? Mi estado financiero es mis balances de apertura y se acabó. Y mi cuenta en el banco que tengo que pasar los 11 días para poder determinar y girar cheques, ¿no es cierto? Entonces, cuando no tengo eso, cuando he hecho el plan de negocios, he terminado un tiempo por lo menos de maduración de mi proyecto y también he terminado un tiempo de ciclo de operación del proyecto. Eso sí lo puedo determinar. Entonces yo tengo que ver cuánto es la rentabilidad en el tiempo que va a obtener el proyecto. Eso también lo puedo determinar. ¿Cuánto es la rentabilidad del tiempo? Entonces, normalmente cuando empieza un proyecto empieza con 0 de rentabilidad, porque todavía no pones nada, no haces nada de producto, no vendes nada. Entonces la rentabilidad, ¿dónde empieza? Empieza en el origen, en 0 empieza la rentabilidad. ¿Correcto? Estamos respondiendo a la pregunta del señor. Cuando empieza la rentabilidad en el origen, la rentabilidad comienza a crecer conforme se comienza a desarrollar el proyecto. Depende obviamente de cada proyecto y depende también de qué producto o servicio genera el proyecto en el mercado. Depende mucho de eso. Pero digamos que la rentabilidad va en crecimiento. Empieza muy baja y comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer y mantiene luego como si fuera una velocidad de crucero la rentabilidad. ¿Correcto? Bien. Esto de acá es la rentabilidad, determinada digamos por R, rentabilidad. Que en el supuesto de que estoy hablando de una rentabilidad financiera, entonces la rentabilidad está determinada por la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno viene a ser la rentabilidad, algo que vamos a ver después. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, no tengo nada si solamente tengo la tasa de rentabilidad, porque cuando he generado el plan de negocios, este business plan me ha determinado que yo voy a comenzar a ganar un dinero a partir de, si esto lo divido entre la cantidad de inversión que tengo en ese momento, puedo obtener una rentabilidad. ¿Correcto? Ahora, si es que estoy midiéndolo desde el punto de vista financiero, yo puedo determinar también, periodo a periodo, cuáles son las tasas internas de retorno que me recuperan la inversión. También. Entonces puede ser ambos tipos de datos. El costo del capital necesito saberlo. Inicialmente, el costo de mi dinero, si es que, digamos, yo tengo dinero propio y tengo dinero de terceros, digamos dinero de proveedores, como proveedores operativos o como proveedores financieros, ¿no? El costo de mi dinero va a ser una suerte de combinación entre tasa de costo propia y tasa de costo ajeno. Tasa de costo de capital, tasa de costo de deuda. Ese costo va a ser, digamos, un poco alto. Y obviamente tiene que ser más que 0. Obviamente. ¿Cuánto es? No lo sé todavía. Tendría que saber cuánto es la inversión, cuánto es el financiamiento, cuáles son las fuentes, cuál es el costo de cada fuente de financiamiento. Una serie de detalles que vamos a ver más tarde.
Pero lo cierto es que el costo del capital está aquí, está mucho más alto. Digamos que empieza acá el costo del capital. Me presta un banco, me presta otro banco, me prestan los proveedores operativos y la empresa pone su capital propio. Esas tasas que involucran una suerte de mezcla o mix de financiamiento te determinan un costo de capital. Este es el costo de capital. Digamos el costo de capital K sub 0, está acá. Este viene a ser tu tasa de rentabilidad y este es tu tasa K sub 0. Ahí está. Pero conforme pasa el tiempo, este costo de capital comienza a disminuir, a disminuir, a disminuir. ¿Por qué comienza a disminuir? Porque comienzo a pagar deuda. Comienzo a disminuir la deuda. El apalancamiento inicial es un apalancamiento alto, pero tengo un servicio de deuda, es decir, voy pagando periodo a periodo. En ese periodo a periodo que voy pagando, el costo del capital comienza a disminuir, a disminuir, a disminuir. Disminuye tanto que disminuye de esta forma, disminuye, disminuye, pero no disminuye mucho. Se queda también como en velocidad de crucero. ¿Por qué? Porque en el supuesto de que yo devuelva todo lo que me prestaron, el costo del capital sigue siendo el costo del capital propio de la empresa. Porque ese dinero no va a salir del proyecto, ese dinero queda como capital de trabajo. Es más, el capital de trabajo se tiene que rescatar al final cuando se liquide el proyecto. Entonces, esta tasa de acá es la tasa de costo de capital. Ya tenemos un pequeño gráfico como para poder hacer un análisis racional. ¿Cuál podría ser? Inicialmente, mi spread es un spread de pérdida. Aquí pierdo el billete. ¿Por qué? Porque la tasa de costo es superior a la tasa de ventas. ¿Se acuerdan del concepto de punto de equilibrio? El concepto de punto de equilibrio determinada cuando las ventas son iguales a los costos totales, no gano nada, pero tampoco pierdo. ¿No es cierto? Cuando el costo del capital es igual a la rentabilidad, no gano nada, pero tampoco pierdo. Cuando el costo del capital es superior a la rentabilidad, pierdo plata. Pero cuando el costo del capital es inferior a la rentabilidad, gano dinero. Desde el punto de vista financiero. Entonces, para que tú puedas convencer, para que tú puedas inclusive persuadir a los inversionistas, para que tú puedas persuadir a quienes te vas a asociar, vas a hacer alianzas estratégicas, etc., necesitas conocer obviamente cuál es el costo del capital de tu dinero, cuál es el costo del capital del financiamiento, porque la tasa de rentabilidad, como digo, el business plan nos da una solución, ¿correcto? Y eso lo podemos saber, lo podemos conocer, sí, proyectado, lo podemos saber. Pero este costo de capital lo podemos determinar con el business plan. Esto es un tema subjetivo, que viene de un cálculo ulterior que está dependiendo al concepto de valor. ¿Tú le das más valor al dinero o menos valor al dinero? La diferencia entre precio y valor. Diferencia entre precio y valor. Pero hay cuestiones académicas, menos mal, hay algunas cuestiones operativas, hay algunas buenas costumbres financieras, hay algunas metodologías, hay algunas técnicas por las cuales nosotros podemos advertir cuánto puede ser nuestro costo de capital. ¿En función a qué? En función a algunos criterios prácticos que nos permitan sacar un número, sacar un valor. ¿De qué manera podemos hacer eso? De la siguiente manera. Bueno, la pregunta está respondida. ¿Otra pregunta adicional? La vez pasada comentamos que lo rico de la clase está en las preguntas, justamente. El enriquecimiento del conocimiento viene por las preguntas. Entonces, mientras más preguntas hagamos, no hay ninguna pregunta tonta, todas son inteligentes, se enriquece más el conocimiento y tenemos, digamos, el bagaje como para poder ver mayores alternativas al aspecto puntual que vamos a ver en la clase. De manera que está abierta, digamos, este bombardeo de preguntas. Aquí hemos determinado entonces cómo estamos calculando respecto al spread. Todo esto lo hemos sacado porque el costo del capital de este negocio era 8%, ese K sub 0 era 8%. Pero vamos a suponer que, vamos a poner una situación que podría ser una situación real para poder calcular costos de capital. La vez pasada hicimos una metodología para poder calcular el punto de equilibrio. ¿Se acuerdan? Una metodología. La metodología determina lo siguiente, bajo la premisa de que toda empresa mayormente no tiene un solo producto, sino tiene más de un producto.
Si tuviera un solo producto y quiere calcular el punto de equilibrio, entonces sencillamente hace uso de esta identidad: costo fijo periódico entre margen de contribución unitario periódico. Con eso encuentra la cantidad de producto que tiene que elaborar y vender para no ganar ni perder. Ahora, frente al supuesto cierto de que las empresas tienen más de un producto o servicio, entonces cogimos una metodología por la cual primero poníamos el mix de productos, la inversión que tenemos en cada producto, determinamos la participación de cada producto en el mix de productos, luego averiguábamos cuál es el precio y el costo, es decir, precio de venta unitario y costo variable unitario por cada producto, determinamos sus márgenes y calculábamos una columna que se llamaba margen de contribución ponderado. ¿Correcto? Ahora, el costo fijo lo dividíamos entre este margen de contribución ponderado. Y ese punto de equilibrio que nos salía como resultado en este cociente era un punto de equilibrio ponderado también. Y lo distribuíamos en función a la participación que tenía este punto de equilibrio ponderado en el mix de productos de la empresa. De esa forma encontramos cuál es la cuota comercial mes a mes para poder cubrir todos los costos fijos. Si esta organización quería tener utilidades operativas, ¿qué es lo que hacía? Sumaba los costos fijos a esas utilidades que quería obtener periodo a periodo y encontraba, ya no el punto de equilibrio, hacía uso del concepto del punto de equilibrio para encontrar la cantidad de producto que tenía que elaborar y vender para obtener esa cantidad de utilidades. ¿Correcto? Hasta ahí nos hemos quedado en el tema del punto de equilibrio. Vamos a usar esta metodología de ponderación que hemos usado, utilizando participación y utilizando márgenes de contribución ponderado. Ese es un criterio de ponderación, una herramienta que se usa mucho en estudios de investigación científica. Vamos a usar ese criterio que tiene un nivel de confianza sobre el 95% para poder saber cuánto es el costo del capital de una empresa, cuánto cuesta el dinero en tu empresa. Tú trabajas en una empresa, muy bien. ¿Cuánto es el costo del dinero en tu empresa? ¿Sabes cuánto es el costo del dinero? No podrías saber entonces cuánto estás ganando o perdiendo, porque frente a la rentabilidad que sí puede ser pública, no puedes descontar un costo de capital que te permite identificar que tu spread es positivo. Es probable que estén trabajando y digan, pucha, acá me están robando, necesitamos vender más, necesitamos disminuir los costos. Y lo que sucede es que los spreads son negativos. ¿En algún momento no ha sucedido, por ejemplo, que los flujos de caja son deficientes? Flujo de caja deficiente, de repente tenemos dos spreads negativos, después otra vez positivo, después negativo, después positivo, después... Cuando los flujos de caja en una empresa son negativos, positivos, negativos, positivos, negativos, positivos, entre cada variación de negativo positivo se determina una tasa interna de retorno. Por ejemplo, estos son los periodos de trabajo. Resulta que acá mi flujo de caja es positivo, acá negativo, acá positivo, acá negativo, acá negativo, acá positivo, acá positivo. ¿Cuántas modulaciones tengo acá? Es decir, ¿cuántos cambios de positivo a negativo o de negativo a positivo tengo? A ver, positivo a negativo tengo 1, negativo a positivo tengo 2, positivo a negativo tengo 3, acá no tengo nada, negativo a positivo tengo 4, acá no tengo nada. Tengo 4 modulaciones. Con 4 modulaciones tengo 4 tasas internas de retorno. El problema es, ¿cuál de ellas es la que vale? ¿Se acuerdan cuando vimos que una organización podía tener más de un punto de equilibrio? ¿Una empresa puede tener un solo punto de equilibrio? No, puede tener 2, 3, 4 puntos de equilibrio. Mientras más puntos de equilibrio tenga, más vulnerable es en el tema económico, más vulnerable. Cuando la empresa tiene flujos de caja que se están modulando de esta forma, no tiene solamente una tasa interna de retorno, tiene más de una tasa interna de retorno. ¿Cuántas? En este caso 4. ¿Eso es bueno o malo? Eso es malo. ¿Por qué? Porque es vulnerable, pero desde el punto de vista financiero. La vulnerabilidad de la organización, por el punto de vista financiero, viene cuando los flujos de caja tienen este comportamiento. Entonces, tú puedes decir, bueno, este mes tengo flujo de caja negativo, el otro positivo, positivo, después un negativo.
después otro negativo, positivo, sigo positivo, positivo, luego negativo, y tú dices, ahí estamos bien, tal vez más o menos, pero, o sea, en promedio sacamos positivo, al final. Ese es un punto de vista bastante corto, porque estás dejando que la crisis es como si fuera, ustedes han escuchado un tema que se llama, una expresión idiomática que se llama, esto es como una bola de nieve. Eso es una bola de nieve, comienza a crecer, y tú no te das cuenta, comienza a crecer, no te das cuenta. Cuando te das cuenta, ni siquiera la quimioterapia te salva, es como un cáncer. Entonces acá es igual, acá se están manteniendo flujos de caja con muchas desviaciones diferentes, diferenciales, es decir, muchas modulaciones, y esto ocasiona distorsión. ¿Cuál de estos 4 tasas internas de retorno es válida? Las 4 son válidas, igual que los puntos de equilibrio. Hay empresas que pueden tener más de 2 puntos de equilibrio, 3, 4, sí. ¿Cuál de ellos es válido? Los 4 son válidos. Lo que pasa es que son válidos en diferentes condiciones. Si nosotros determinamos los costos marginales que tiene este producto, es posible que reduzcamos de 4 puntos de equilibrio a 2 y después a 1, que debe ser lo más correcto. Si acá determinamos también cuál es el split, los diferentes costos de capital, es posible que modulemos este flujo de caja y se convierta después solamente en una modulación, en cuyo caso tiene solamente una tasa interna de retorno como debe ser. ¿No es cierto? Entonces, esto, digamos, es lo que puede distorsionar el desconocimiento de cómo calcular el costo del capital. Vamos a poner un ejemplo de una situación que podría ser real para poder determinar cuánto es el costo del capital, ¿correcto? Para empezar, dijimos la vez pasada que si una persona, por ejemplo, no tiene más oportunidad que poner su dinero en el banco, ¿cuánto será el costo de su capital? La tasa pasiva que le dé el banco, ¿no es cierto? Es decir, yo no tengo más oportunidad que hacer un negocio, no tengo oportunidad para hacer un negocio, digo, bueno, no, pero no puedo hacer nada, no conozco nada, no conozco a un amigo de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero hacer negocio, quiero poner mi plata en el banco, por lo menos para que gane intereses. Yo creo que estoy ganando intereses, ¿no? Porque así te dicen los bancos, ¿no? Está para que ganes intereses, ¿no? Y lo que estoy haciendo es haciendo conservar mi dinero en el tiempo a un costo bajísimo, donde la tasa pasiva que me está dando el banco es una tasa que se denomina tasa libre de riesgo, y las tasas se construyen de esta forma. Esto es como si fuera un edificio, ¿no? Acá está el terreno natural, este es el terreno natural, y acá vamos a hacer nuestro primer edificio. Digamos que estamos haciendo un edificio de un piso nada más, un piso. Aquella persona que no tiene oportunidad, no tiene más oportunidad que para hacer un negocio, y pone su plata en un banco, el banco le da esta tasa, de aquí para acá. Esa tasa se llama risk free, tasa libre, risk free, tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo es la tasa mínima que tú puedes obtener en un mundo financiero. De manera que si tú tienes plata y no la tienes en el banco y la tienes en una caja fuerte, estás en un mundo económico. Desde el punto de vista financiero, esa plata cada día que pasa, cada hora que pasa, se comienza a desvalorizar. Se desvaloriza, se desvaloriza, se desvaloriza y se desvaloriza. ¿Correcto? Entonces, desde el punto de vista financiero, tienes que tener por lo menos una tasa de costo de capital a tasa libre de riesgo, por lo menos. Eso es tasa risk free, tasa libre de riesgo. La tasa pasiva que te da el banco por concepto de captación de ahorros. Vamos a suponer que esta persona le dicen, bueno, ¿por qué no hacemos un negocio? Yo sé que tú tienes una plata, ¿y cuánto tienes en el banco? Tengo 30.000 soles. Muy bien. Oye, ¿qué haces con esos 30.000 soles en el banco? ¿Por qué no los mueves? Esos 30.000 soles. Bueno, lo que pasa es que el banco me está dando una tasa de ahorros. ¿Y cuánto te está dando el banco de la tasa de ahorros al año? Bueno, el banco me está dando un 1%. Más o menos esas son las tasas promedio. 1% al año, como tasa efectiva anual, 1%. Ah, muy bien, un 1%, pero pucha, un 1% es bastante bajo. Oye, ¿qué te parece si, mira, en este negocio, tú puedes ganar un 3%? ¿Qué tal si sacas tu plata del banco y ganas 3%?
Si gana 3%, crece el costo del capital de esta persona, crece, y le pone un riesgo que es un riesgo de negocio. Ahí entonces está ganando 3%, dice. ¿Correcto? Gana 3%. El negocio le está dando 3%. La pregunta clave aquí es la siguiente: ¿cuánto sería el split para este señor si que saca su plata en el banco y la pone en el negocio? 2%, ¿correcto? Pero con 3% que está ganando acá, si él pone la plata en el negocio, vamos a suponer, ¿qué negocio están haciendo? Están comprando ropa en Lima y están vendiendo acá en Trujillo. Y están dando créditos, están haciendo un pequeño negocito. Uno pone 30.000 soles, el otro pone 20.000, hacen 50.000 soles, se van a comprar ropa. ¿No es cierto? Eso es lo que hacen. De repente llega por ahí un empresario y le dice: oye, compadre, ¿qué estás haciendo? Veo que estás haciendo tu propio negocio. Sí, estoy vendiendo ropa en mi garaje. Oye, pero ¿por qué no hacemos una empresa más grande? Venga a mi empresa, yo estoy haciendo, vamos a suponer, estoy haciendo manufactura. Yo hago manufactura, tengo mi fábrica, tú puedes entrar de socio. Saca tu plata que tienes ahí en este negocio pesetero y ven acá a las grandes ligas. ¿Qué te parece? ¿Cuánto tienes de plata ahí? Bueno, solamente tengo 30.000 soles. Ya lo que he ganado, de repente 35. Muy bien. Saca tu plata de ahí y métela acá. Si este señor toma la decisión de sacar la plata del negocio y meterla a la empresa de su compadre, ¿cuánto es el costo de ese capital ahora? 4%. 4%. ¿Por qué? Porque esta tasa libre de riesgo se toma ya como una tasa de costo de oportunidad. Entonces ya su tasa creció a 4%. ¿Cuánto es la rentabilidad que le ofrecen pagar en esta nueva empresa? Le dicen: mira, en esta empresa tú vas a ganar un 6%. Ah, 6%, sí, 6%. Y estamos en el negocio de la manufactura. Tú estás ganando 6%. ¿Cuánto es el split hasta ahí, en el negocio? ¿Cuánto es el split? Tengo 6% y la tasa de costo era 4%. Su split es 2%, ¿correcto? El negocio le está dando 6%. Vamos a suponer que ellos sacan esa plata y dicen: ¿sabes qué? Vamos a hacer un joint venture. Ya se metió con el compadre en el negocio y van a hacer un joint venture. Y van a entrar 3 empresas y un banco en el joint venture. Y la empresa del compadre y él entran en el joint venture poniendo el billete. Cuando entran en el joint venture, en este contrato de asociación, en este contrato de colaboración, en esta alianza estratégica, ¿cuánto es el costo de la plata de este señor dentro del joint venture? 6 y 3, 9 y 1, 10% ya es. Y entran al joint venture. Y el joint venture les está dando 15%. 15% les da el joint venture. 15%. Si les da 15%, ¿cuánto es su split? 5% es su split. 5 solos por ciento. Vamos a suponer que hacen el joint venture, ya están en pleno negocio, todo eso, y el señor dice: ¿sabes qué? Me retiro. Quiero retirar mi dinero porque ya me voy a jubilar, ya quiero, ¿sabes qué? Mira, me voy a pasear por el mundo y quiero sacar mi dinero. Muy bien, muy bien, saca su dinero. Si saca el dinero este señor, después de haber hecho el joint venture, generar utilidades, productos, etc., ¿cuánto es el costo de ese dinero, este señor fuera ya? 15 más 10, 25% es el